¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Un rato antes, un rato después de la cena, nos reunimos, ustedes, yo, acá en mi taller, para hablar un poco de herramientas, cuestiones cotidianas, cuestiones técnicas. Y bueno, la verdad que se está dando un lindo clima, un clima de comunidad, dado que bueno, con muchos de ustedes mantengo contacto más allá de los comentarios acá en YouTube, sino también nos comunicamos por Instagram, Facebook. Algunos amigos como ustedes ya tienen mi WhatsApp. Así que bueno, por ahí cuando están ante la presencia de alguna herramienta, me llaman, consultan, intercambiamos opiniones y llegamos a una conclusión si es la que están buscando o si es un modelo defectuoso. Se dan lindas conversaciones. En fin, esta información es la que doy siempre al comenzar mis charlitas, pero bueno, siempre hay algún amigo nuevo que se viene asomando y por ahí quiere saber de qué se trata este canal. Así que bueno, el saludo a los amigos de siempre, el cariño a la distancia. Y bueno, este videito es una charlita para hablar un poco sobre herramientas. Les comento que mañana lo tengo en el tallercito. Voy a analizar, ya que tuve una toma de contacto, dado que hoy en la tarde estuve desarmando un motor de un Volkswagen Gol. Lo estuve desarmando completo, se va a enchavetar. Y bueno, o lo voy a enchavetar, mejor dicho. Y bueno, estuve probando los tubos de encastre media de la línea M-Top. Así que ya hice la toma de contacto, ya tengo una opinión formada. Y mañana, cuando estemos en presencia de los tubos y el juego, la caja, las manijas, vamos a hacer un videíto desde el tallercito. Así que bueno, en este momento le quería responder a un amigo que me preguntó cómo me fue con los tubitos que compré de la línea McCarthy. Lamento no tenerlos acá en este momento, los tengo en el tallercito, pero bueno, te voy a responder igual. Son tubos lindos, muy genéricos, tienen una cuotita extra de confianza, dado que bueno, los patrocina, los promociona o los distribuye McCarthy, que no son malas herramientas, pero bueno, son de un uso hobbyista. Estos tubitos para un uso tranquilo, doméstico, como por ejemplo, no sé, lo puedes llegar a utilizar en mecánica, yo los estuve probando en mecánica. Pero bueno, es para desarmar cosas que verdaderamente no requieren mucho torque, o sea, tuercas, como por ejemplo aflojar una tapa de válvulas, una cosa así. Y con ciertas licencias, pero va bien, va bien. Vienen de 5 a 13 milímetros, el encastre es de 1/4, como se vio en el video. Pero son tubos genéricos, como dije, quizás un poquito más reforzados que los que se pueden encontrar en maletines grises chinos, pero siguen siendo los mismos. Una linda opción antes que comprar esos, dado que bueno, el precio de ese jueguito es prácticamente barato, es regalado. Bueno, no es tanto culpa del producto el precio. El tema es que los comercializa Easy. Y claro, al comercializarlos Easy, ellos ponen que hoy vale X cantidad de plata y mañana vale una fortuna. Pero bueno, en el precio que está, y cuando yo los compré y los vio este amigo que me consultó, es barato. Pero poniendo unos pesos más, no vi si estaban. Hay una muy linda opción de Robust de encastre 1/4, que si me dan 2 minutos posiciono el celular y los analizamos. Bueno, vamos a correr este destornillador. Lo tengo que llevar mañana al otro taller para completar un poco el elenco de Philips, dado que está medio pobre. El jueguito de tubos, que es una muy linda opción a ese que habíamos hablado recién, de la línea McCarthy, es este.
Bueno, había puesto pausa un segundo porque me di cuenta que no le había sacado los precintos, dado que yo tengo dos juegos de este, uno en uso, donde hago la toma de contacto, lo testeo, lo pruebo, siento la anatomía, la ergonomía, las bondades, las contras de este producto. Este es un jueguito, como dije, de tubos Robust, encastre 1/4, con una muy linda llave crique. Con su botón de expulsión rápida. El tubo no cae bajo ninguna circunstancia, salvo que apriete el botoncito. Metemos, gira para un lado, tenemos la reversa, o sea, gira en ambos lados perfectamente. Es una anatomía muy parecida al juego de Stanley. La verdad, los tubos son muy delicaditos, o sea, cuando vienen con este anillo rojo significa que estamos hablando de tubos en pulgadas. La verdad, me convencieron muchísimo por el precio, la diferencia que había con los otros, si bien los compré también. Pero bueno, estos me parecen muchísimo mejores. Yo ya los tengo hace un tiempo y verdaderamente han cumplido muy bien las expectativas que se pueden tener en un juego de tubos de 1/4. También está el diseño en 3/8 y en media, respetando los mismos modelos. Tubos cilíndricos, sin ningún tipo de embudo, o sea que siempre mantiene la misma anatomía, o sea, redondo, cilíndrico, sin reducción. Vienen hexagonales, siguen manteniendo el anillo rojo para pulgada, azul para milímetros y nada. Verdaderamente es un jueguito muy lindo, muy recomendable. Estaría ideal si trayese un alarguecito, una prolongación de 3 pulgadas, aunque sea como para alguna situación que amerite tenerlo. Pero créanme que por la diferencia que hay con los McCarthy, aconsejo comprar esta, dado que bueno, es, como dije, una calidad profesional. Cuando yo los compré me parecieron baratos, dado que bueno, como digo siempre, son manejados por el monopolio Easy y le ponen el precio que ellos quieren, obviamente. En el momento que yo los compré eran muy accesibles y compré dos jueguitos. La verdad que no me arrepiento, valen la pena. Obviamente, como dije, también vienen en 3/8 y en media. El otro día, cuando compré los McCarthy, vi que viene un juego Robust, ya con la llave de nueva anatomía, media, digamos, en S, con un mango de goma, y el juego, además de traer tubos hexagonales en milímetros o pulgadas, venía con tubos punta Phillips, punta plana, un verdadero surtido interesante como para desarrollar tareas. En fin, resumiendo, el jueguito McCarthy de tubos de 1/4, que verdaderamente es lindo porque la crique, si bien es genérica, no termina de ser esas chinas horribles con el moleteado que tienen a modo mango, que si tuviese alguna dando vuelta la muestro. Pero bueno, esta es como que viene un poquito más trabajada, tiene algunas soluciones un poquito más anatómicas, ya imitando levemente el estilo de una llave crique cabeza redonda, con sus limitaciones de calidad. Tiene juego en varios lados la herramienta, pero bueno, a ese precio no es despreciable. El uso muy liviano, o sea, para apretar y aflojar cosas que se pueden apretar y aflojar con una llavecita de 1/4. Por más buena calidad que sea, el torque es limitado. Pero bueno, si tuvieran que armar una cama,
no sé, ajustar una bisagra de algo, apretar un tirafondo, por ahí va perfecto. A mí no es que lo compré como una herramienta para tener en el tablero, pero sí por ahí en la caja de herramientas de auxilio, en la caja de herramientas de SOS, iría perfecto. Los tubos, para que más o menos se ubiquen, son de este estilo. Son tubos genéricos que todos conocemos, todos tenemos, todos alguna vez habremos comprado. Pero bueno, son de este estilo, ¿no? Así que bueno, espero haber respondido la pregunta de este amigo que me preguntaba sobre esos tubos de 1/4. Estos creo que son la mejor opción, te vuelvo a repetir. Si los podés conseguir, créeme que vas a tener un resultado satisfactorio. Después, bueno, hoy estuve trabajando, como dije, con los tubos marca Entop. Mañana voy a comentarles cómo me fue. Pero bueno, los tengo en el tallercito, así que en la mañana, cuando paso por allá, hacemos el videíto de las mañanas. Ahora, quería hablarles un poco, dado que yo siempre cuento de las pinzas antológicas de aquella época, cuando las compraba en Morón, en la calle Sarmiento, y quería mostrarles algunas que tengo conmigo desde el año 94, y créanme que están muy bien, son muy lindas herramientas, y sé que a muchos de ustedes les gusta este tipo de herramientas que más de uno pensaba que no servían para nada, y estamos a casi 30 años y siguen trabajando. Está bien, como digo siempre, uno ha evolucionado, ha necesitado de herramientas de mayor calidad y ha tenido la suerte de, producto del trabajo, poder adquirirlas. Pero créanme que fueron herramientas muy compañeras. Y ahora les voy a mostrar algunas. Bueno, ya posicionado el celular nuevamente. Este ya lo conocen, es un alicate que adquirí en aquella época. Ya lo vieron en el video de mis primeros alicates. Así que bueno, no vamos a entrar demasiado en el detalle de una herramienta que ya he mostrado. Pero bueno, también había comprado este, que es igual, pero un poquito más chico. Muy lindo alicate, sigue manteniendo el filo. Si yo ahora agarrara un cable, lo quisiese cortar, corta perfectamente. Más de 30 años, muchachos, más de 30 años. Nadie apostaba 2 pesos a este alicate. El último corte apreté mal yo. Ahí. Buah. Pero créanme que funciona muy bien. Bueno, pinzas de punta. Esta la verdad que la he usado para muchas cosas. Ha cumplido tareas en electricidad, ha cumplido tareas en mecánica. La he utilizado para poner y sacar Seger interiores, Seger exteriores. La verdad que la herramienta ha sido muy útil. Fue una de mis preferidas y más queridas pinzas de punta, dado que bueno, también había conseguido de este modelo. Esta era de la que venía bajo el nombre Lions Tools o Diamond Brand en el caso de estas. Pero bueno, muy buenas herramientas. Quizás los aislantes, si bien yo he trabajado en electricidad y verdaderamente no conducen electricidad, o sea, cumplen la función de aislar, pero bueno, de a momentos por ahí se despegaban, pero yo no he tenido problemas de esa índole en estas herramientas importadas que venían en aquella época con ya casi 30 años. Bueno, esta pinza, que es una pinza universal obviamente, ha trabajado montones
de años conmigo, ha estado en casi todas las cajas. Esta por ahí sí no corta tan bien. Bueno, Manos Anónimas alguna vez la han agarrado y me han dañado el segmento de corte, pero la pinza en sí misma funciona muy bien. Nada, creo que cualquiera pagaría hoy por tener una de estas, porque verdaderamente para hacer una marca china genérica de 30 años, la pinza se pagó completamente sola. Y ya después, para la línea electricista, dado que siempre me dediqué a la electricidad, de hecho mi título, solo que después, bueno, el público, los clientes, me fueron llevando para el gas, que tengo matrícula de segunda categoría, siempre lo comento, porque bueno, es uno de mis títulos, pero mi pasión cuando fui chico era la electricidad. Nada más que bueno, mi padre siempre me desalentó, me decía que yo era una especie de, llamémosle, inútil, que solo hacía prender una lamparita. Bueno, un hombre que murió sin saber conectar una llave térmica, pero bueno, no importa. Fue mi pasión, de hecho me recibí de técnico electromecánico. Como ven, hago motores, tengo taller de mecánica, pero eso es como para despuntar el vicio. Dado que bueno, lo que yo hago en mecánica es restaurar cupetorinos. Pero bueno, con este amigo que cuento a veces, Jorgito, como yo les prometí cuando yo hacía alguna intervención en el taller, lo iba a subir a mis redes y él iba a subir sus trabajos a las suyas. Así que bueno, cumplí con eso que dije y por eso ven a veces que estoy armando, enchavetando algún motor o bueno, haciendo alguna distribución, algún cambio de bomba de agua. Pero más que nada porque prometí que cuando desarrolle alguna tarea en el taller antológico de Antonio, hoy propiedad mía y bueno, como amigo, socio, Jorgito, la iba a subir y ustedes la iban a ver. Ahora, ya hace un tiempo, pero bueno, estamos abocados más al trabajo. Estamos encarando la restauración de una Coupé Torino TSX que verdaderamente está muy original. Obviamente ya se realizaron todas las tareas de papeles y todo eso. Pero bueno, falta llevarla al taller en un momento que haya lugar. Y bueno, dado que esta coupé que está perfecta, pero el titular anterior le había colocado un motor Indenor, o sea, compró el auto más veloz y le puso un motor Indenor. Entonces lo que hicimos fue comprar una Torino GR, sacar el 7 bancadas, vamos a sacar todo lo que se pueda y vamos a armar la TSX completamente original con sus 7 bancadas como corresponde. Bueno, pero eso fue un paréntesis en los proyectos que se vienen. El eje de la charlita de hoy era mostrarles estas pinzas que los memoriosos quizás las recuerden. Tienen 30 años casi cumplidos y todavía, créanme que pueden seguir trabajando, no tienen un motivo para no trabajar, o sea, y créanme que estoy apretando. Son pinzas verdaderamente buenas, pese a la calidad que quizás no las acompañaba mucho en cuanto a su historia, dado que venían de China, de a cientos, de a miles, pero yo la verdad que de la herramienta china no me puedo quejar. Así que bueno, este fue otro videíto, otra charlita desde el taller. Les mostré las pinzas antológicas, dado que bueno, el otro día a raíz de los alicates surgieron los comentarios de qué otra herramienta tenía de aquella época. Bueno, tengo todo este elenco de pinzas más los alicates, así que bueno, después obviamente
fueron incorporando otras herramientas de otras marcas. Y le respondí al amigo que me preguntaba sobre los tubitos de 1/4. Te recomiendo que si querés gastar en algo que dure, en algo que sirva, ya que es poquita la diferencia, si los conseguís, comprate estos. Así que bueno, gente, nos vemos mañana. Espero no haberlos aburrido. Se está alargando la lluvia. Yo me quedé en el taller, así que acá me voy directo a mi casa, me baño y me acuesto. Y mañana nos vemos en otro video de Siciliano en su taller. Espero pasen una excelente noche, descansen bien. Y los que están afuera, métanse adentro que está lloviendo feo. Un saludo.